tema, porque no lo terminamos, el abuso de la gracia. Este tema en particular tiene dos corrientes. Hay muchos que dicen que la salvación no se pierde. Hay otros que dicen que la salvación se pierde. Y es un tema incomprendido, y ese tema lo tocamos aquí para lo que no es tan claro. El tema se llama la incomprendible elección. Es un tema que no se puede escuchar bien por el sonido, tenemos que arreglar el audio, está en internet. Pero una vez que nosotros comprendamos la elección, vamos a poder comprender un poquito más esto acerca de la gracia. Para recordar y hacerlo rápido, quedamos que habían 4 argumentos en donde el apóstol Pablo esbozaba la razón por la cual nosotros teníamos que ver bien y valorar la salvación. El primer argumento era el bautismo. Y el tema es el abuso de la gracia. Porque muchos piensan que una vez que han sido regenerados, que han aceptado a Jesucristo en su vida, ya no tienen que hacer nada. Son siempre salvos. Eso es lo que piensan muchos. ¿Ok? Esta noche vamos a ver eso. Dice en Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Toda aquella persona que es bautizada en su muerte. Y tenemos que comprender eso. Pero, ¿muerte a qué? Muerte a un viejo hombre, muerte al pecado, muerte a estar separado de Dios, muerte a hacer todo lo malo. Así vemos nosotros también en Corintios 10:2, y todos en Moisés fueron bautizados, y en la nube y en el mar. Hay una relación del bautismo. Todos decían, nosotros nos bautizamos con Moisés en aquel entonces, para mostrar que había una relación. Hoy en día el bautismo que nosotros tenemos es en Jesucristo y mostramos una relación. El apóstol Pablo quería que nosotros entendiéramos que si nos bautizamos en Jesucristo una vez sumergido en agua, teníamos una relación, muerte al pecado. La muerte de Jesucristo, tomarla como para nosotros. El viejo hombre ha muerto. Y ese es el segundo punto que el apóstol Pablo quiere que nosotros tomemos en cuenta. Identificar la muerte en nosotros de las viejas costumbres, de la vieja manera de proceder, de las viejas cosas que antes hacíamos antes de conocer al Señor, antes de decirle a nuestro Dios, Señor, perdóname, yo no conocía que hacía mal. Gloria a Dios. En Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El tercer punto que el apóstol quería puntualizar es que ese cuerpo de pecado fue destruido. Un cuerpo muerto no puede actuar. ¿Cómo es posible que hay personas que dicen, no, nosotros nacimos de nuevo? ¿Qué? Un nuevo nacimiento. Y eso es lo que yo quiero también tocar esta noche. Un nuevo nacimiento.
Hay una nueva naturaleza. ¿Cómo es posible que podemos perseverar en el pecado si somos nueva criatura? Si tenemos otra naturaleza. ¿Qué es lo que está sucediendo? Gloria a Dios. En Romanos 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Mire, el cuerpo del pecado fue totalmente destruido. ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado? Realmente hubo un nuevo nacimiento, realmente hubo un cambio de naturaleza. Yo le doy gracias al Señor por su palabra. Dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. La persona dice, somos salvos por gracia, no tenemos que hacer más nada. Sin embargo, en la Biblia muestra que hay que hacer algo, una actitud diferente hacia nuestra vieja forma de actuar, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto no significa que tu buena conducta te va a premiar hacia la salvación, porque la salvación es por gracia. Tú no necesitas una ayuda extra en tu conducta para que ganes la salvación. Y eso es lo que el Señor quiere que tú entiendas. Tu conducta no es necesaria para la salvación. Lo que sucede es que las personas que comprenden la salvación cambian su conducta, porque el Señor escribe la ley en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? Y el cuarto punto que el Señor quiere resaltar, el apóstol Pablo, era la resurrección de Jesucristo, identificarnos con su resurrección. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay deseos, hay pasiones, y tenemos que cambiar. Tenemos que ser diferentes, no podemos ser igual. Ahora, los que hablan de la gracia y dicen, ya yo acepté a Jesucristo, yo no tengo más nada que hacer, yo soy salvo, pues yo siempre soy salvo. Porque el Señor dice, de lo elegido, Padre, ninguno se perdió, yo no me voy a perder. Y han hecho abuso de estos versículos mal interpretados. Se puede perder la salvación. Miren, al final veremos una conclusión. En teología, aún los más grandes teólogos tienen esto inconcluso. Aún no se ponen de acuerdo. Se puede salvar la salvación, pero esta noche el Espíritu te va a hablar a ti del nuevo nacimiento, de si se puede perder la salvación. El Espíritu Santo te lo va a aclarar. Y déjeme orar para que el Señor haga esa obra maravillosa en nuestra vida. Oh bendito Padre Señor, unge tu palabra, mi Dios. Úngela en el nombre de Cristo, porque vamos, Padre Santo, a tocar un tema, Señor, que hasta los días de hoy muchos no tienen claro. Padre Santo, para que nosotros podamos ser realmente libres, Señor, en el nombre de tu amado Jesús te doy las gracias. Amén. Y dice así, Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Se acuerdan que yo les dije algo muy claro? Lo que sucedió en la cruz. ¿Qué fue lo sobrenatural que sucedió en la cruz? Sucedió algo sobrenatural. Fuimos justificados. Dios Padre no nos podía justificar, porque como yo les dije, Proverbios 7:15 dice, el que justifica al impío es abominación a Jehová, a Yahweh.
no podía justificarlo. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Luego entonces yo, para poder ser justificado, tengo que morir. Tengo dos opciones. Yo voy a ser justificado por cuanto he pecado. Estoy separado de la gloria de Dios y la paga del pecado es muerte. Tengo dos opciones. Una segura: estoy muerto. Eso es seguro porque ya pequé. Mi paga es la muerte. Dije que tengo dos opciones: o elegir irme para el infierno porque es lo justo delante de Dios, o tomar el sacrificio de Dios que justifica delante de Dios mi pecado y ya yo no tengo que ir al infierno. Esas eran las dos opciones. Difícil para muchos elegirla. Tienes dos caminos: o tú mismo sufres tu propia muerte, o tomas la que ya hizo Jesucristo. Por los méritos de otro eres justificado, no por tus obras. Las obras nunca, jamás te justificarán, porque saciar la justicia de Dios es imposible con buenas obras. Saciar la justicia de Dios no se puede con obras humanas. Y ese es el milagro sobrenatural, poder saciar la justicia de Dios. Solamente un sacrificio puede hacerlo: el sacrificio de su Hijo. ¿Ok? Dice, gloria a Dios. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. A todos los que esperamos su venida, sabemos que vamos a vivir con Él. Él dijo: de cierto te digo que te es necesario de nuevo nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y ahí la confusión. Nos habla de que el Espíritu Santo no niega esa experiencia maravillosa. Cuando llega a nuestras vidas, cambia la naturaleza. La Biblia habla claramente que es un adelanto de la posesión adquirida. Es un adelanto de lo que vamos a tener eternamente. Es un adelanto, son las arras de Dios para que nosotros tengamos en esta vida un adelanto de la herencia y posesión que hemos ya adquirido. Han confundido esa experiencia con un nuevo nacimiento. Ahora, y ojalá me escuchara algún teólogo y razonara con las preguntas que yo les tengo. Dice, hay preguntas, y en su corazón también yo quiero que ustedes analicen esa pregunta. La gracia, el abuso de la gracia. La pregunta es: ¿con mis obras puedo añadir ayuda a la gracia para conseguir mi salvación con mis obras? Háganse esa pregunta. ¿Podemos añadir obra a la gracia que ya Dios nos ha dado? Si hacemos esto, decimos de que la obra expiatoria, vuelvo y le repito, es el sacrificio perfecto que es apropiado para nosotros, de acuerdo a la justicia de Dios, para que nos justifique. ¿Podemos añadir? Definitivamente no se puede hacer más nada para engrandecer esa gracia. Es algo gratis. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la pregunta: si tú pecas, ¿pierdes la gracia?
Si pecas deliberadamente, pierdes la gracia. Para los que dicen que la salvación no se pierde, si tú pecas, ¿pierdes la salvación? Vamos a esta pregunta. ¿Cómo se obtiene la salvación? La salvación se obtiene por gracia, por medio de la fe de Jesucristo. No fue por obra. Luego, por mala obra, ¿puedes tú perder la gracia? Tú no hiciste nada para adquirirla. Fue un regalo de Dios, no por obra. Luego, por mala obra, ¿puedes perder la gracia? Es ahí donde los abusadores de la gracia dicen: yo no puedo perderla, es un regalo de Dios, no fue ganada por obra, luego entonces no la puedo perder por malas obras. Y hacen conjetura con esto. Ahora, viene lo opuesto. Tienes la gracia, tienes la salvación. ¿Pueden las buenas obras en tu vida preservar esa salvación, cuidar esa salvación, que no la pierdas? ¿Puede tus buenas obras lograr eso? Definitivamente no. Tus buenas obras no te van a justificar. Eres salvo por fe, por gracia, por fe en nuestro Señor Jesucristo. Es un poquito paradójico, ¿verdad? Que entonces la gracia, ¿se perderá la gracia? Y es que hay un problema, y más adelante le voy a decir cuál es el problema. Dice, si yo pierdo la gracia, vean esto, yo pequé y soy pecador, y por cuanto he pecado, merezco ir al infierno, y yo me arrepiento. ¿El Señor me perdona? El Señor dice que sí te perdona. Entonces, si yo estoy separado de Dios y supuestamente nací de nuevo, ¿cuántas veces puedo volver a nacer de nuevo? Si yo estuve muerto al pecado y nací de nuevo, cada vez que peco, muero. Cada vez que me arrepiento, nazco de nuevo. Hay como un error teológico muy grande. Muy grande en todo esto. Dice, ¿cuántas veces puedo volver a nacer de nuevo? ¿Qué pregunta? Por cuando todos pecaron y están instituidos en la gloria de Dios. Tú pecaste. ¿Puedes volver a nacer de nuevo? ¿Ven el problema? Hay un error teológico que ha pasado de generación en generación. Tengo otra pregunta. Entonces, ¿cuántas veces puedo yo perder la salvación? 10 veces nada más. ¿O 50 veces? ¿Quiere decir que puedo pecar 50 veces? ¿O 100 veces puedo perder la salvación? Y cada vez que pierdo la salvación, ¿cuántas veces puedo volver a nacer de nuevo? Hay algo muy errado. Hay algo muy que no tiene cómo tomar. Dice, gloria a Dios. Como yo le dije, ¿cuántas veces yo puedo pecar? Ahora escuchen esto. Si mi salvación depende de mis malos actos, la salvación por gracia en fe que Jesucristo me da, entonces sería una salvación muy endeble, muy débil, que se puede quebrar en cualquier momento. La salvación
salvación es para siempre. La salvación, dice el Señor, Padre, gracias te doy porque de lo que me diste, ninguno se perdió. En la Biblia vemos en muchos capítulos a los elegidos. Padre, a los elegidos en Tesalónica. Tu hermano elegido ha sido elegido de Dios. Padre, de lo que tú me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. El que dice que la salvación se puede perder, escúcheme, tiene una base teológica muy, pero muy frágil. El pecado, si tú cuelgas de un hilo muy delgado, que le llamemos salvación, y el pecado lo rompe, ¿qué tipo de salvación es entonces? El problema teológico es el siguiente: cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hay una justificación, no un nuevo nacimiento. Es ahí por eso que no podemos decir yo nací de nuevo, y si pecas te moriste de nuevo y tienes que volver de nuevo a nacer. Miren, podemos tener diferencias en teología, todos tienen diferencias en teología, pero no podemos tener diferencia en cuanto a vivir el Evangelio, en cuanto a practicar el Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque muchos leerán, entenderán diferente, tendrán sus opiniones, y yo les he dicho, busquen lo que yo estoy diciendo. Mi pregunta para todos los teólogos: si nacieron de nuevo, ¿para qué una transformación el día que el Señor suene la trompeta? ¿Para qué te vas a transformar en el aire si ya tú naciste de nuevo? Pues la palabra dice: ni sangre ni carne heredará los reinos de los cielos. Este cuerpo que tenemos nosotros no está equipado para soportar la presencia de Dios en los cielos. Tenemos que ser nacidos de nuevo con un cuerpo incorruptible que pueda soportar el calor, la luz, la infinita presencia del Señor. Ahora, yo quiero esta noche que ustedes siempre piensen en lo que yo les digo, porque muchas personas se les dice: ya naciste de nuevo. Miren, no han nacido de nuevo. Inclusive, ni siquiera han sido justificados de nuevo. ¿Y saben por qué? Porque perseveran en el pecado. Siguen en el pecado. La persona que es justificada cambia su naturaleza. Eso no es un nuevo nacimiento. Cambiar la naturaleza, una relación nueva con Dios, una relación diferente con el Señor, una relación diferente con el pecado. Y es ahí donde se confunde, porque piensan que nacieron de nuevo. ¿Ok? Seguimos en el nombre de Cristo. Ok, si entonces, si somos justificados, yo sé que soy salvo, ¿puedo hacer lo que me da la gana? ¿Puedo hacerlo? Otra pregunta. ¿Puedo hacer lo que me da la gana? ¿Puedo pecar a diestra y siniestra porque ya soy salvo y soy justificado? Pues la justificación en el Calvario me hizo una nueva criatura. Ya soy salvo por gracia. ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacer cualquier cosa que me dé la gana? ¿Puedo adulterar? ¿Puedo fornicar? ¿Puedo mentir? ¿Puedo matar?
Entonces, los que se van a un extremo y hablan de la gracia, dicen que ya no hay que observar la ley. Los que se van a otro extremo, al legalismo, y dice que tenemos que obedecer la ley para poder ser salvos. Los dos extremos son malos y llevan a la perdición. Las fiestas del Señor son fiestas que Él le dio a la humanidad para celebrar su convocación. Son estatutos perpetuos y para siempre. El Señor las cumplió y no ha terminado de cumplirlas. Ahora, ¿podrá alguien salvarse si no hace la fiesta? ¿O ayudará la fiesta a tu salvación? Ya está más claro. Nada de lo que tú hagas te va a ayudar a tu salvación. Sin embargo, pecar te puede mandar al infierno. ¿Ok? Vamos nosotros a tocar ese tema con solamente un libro. Judas, busquen lo que tiene en Biblia, Judas, en el capítulo 1, no hay más. El Señor vino a librarnos del pecado. Escuchen, vino a librarnos del pecado. ¿Seguiremos entonces en el pecado si el Señor vino a librarnos del pecado? No podemos perseverar en el pecado. Él nos vino a librar del pecado. Entonces, ¿la gracia para qué es? Definitivamente la gracia no es licencia para pecar. En el, digamos así, capítulo 1 de la gracia, hablé lo que era la gracia. Me tomó media hora y no puedo expresarlo si me dieran un día o más. No se puede expresar. Leemos en Judas 1:3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Miren de que estaban destinados para esta condenación. Por más que estos hombres quieran ser salvos y conseguir la gracia, no lo van a conseguir. Fueron destinados. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, dice Señor Jesucristo. Mantengan el libro ahí. Desgraciadamente, hoy en día vemos pastores de todas las denominaciones, no voy a mencionar ninguna, llevando una vida secular, deplorable, una vida secular reprochable. Están robando, están jugando, como decimos en Panamá, vivo. Ven una mujer y tratan de obtenerla. Hombres de púlpito, hombres de Dios, porque muchos de ellos piensan que por la gracia serán perdonados y toman la gracia
como una licencia para pecar, para ser libertinos. Y están muy confundidos. Desde la creación no son salvos, ni nada los podrá ayudar. He ahí el misterio de la elección de Dios, incomprensible. Es un tema que yo mismo no quiero profundizar en la elección de Dios, pero es necesario. Dice en Juan 10:1, mantengan el libro de Judas: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llaman por nombre y las sacan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Miren, ¿por qué el Señor nos compara con una oveja? Porque es el único animal, escuchen, que necesita de un pastor. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Le siguen. Dice: mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús porque ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hablar la palabra del Señor es lo importante. Hablar la palabra del Señor. Nuestro pastor es Jesucristo. Escuchamos su voz y le seguimos. Aquí vienen personas y no quieren regresar porque dice que quizá yo fui muy duro o muy grosero. Yo solamente leo la palabra. Las ovejas escuchan mi voz y me siguen. El que escucha la palabra del Señor y como hijo del Señor acepta la reprensión, comprende que está mal y quiere mejorar su vida. Ahora, vamos a volver a Judas y vamos a hacer un estudio minucioso, parte por parte, para que ustedes abran los ojos y vean qué es lo que el Señor nos está diciendo. Primero que todo, Judas, ¿quién fue? Judas fue hermano, y es, por decirlo así, hermano carnal de Jesucristo. Un hermano menor. Vivió con Jesucristo, creció con Jesucristo. Judas no creía en Cristo. Él después cambió, fue transformado, y él da testimonio. Jesucristo tuvo muchos hermanos y tuvo hermanas, y lo vemos en los evangelios. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario. Mire lo que dice aquí. Él tiene una solicitud. Algo sucedió. Él tiene un apuro de escribirle. Judas, el hermano de Jesucristo, que lo vio crecer, que vio todo desde primera fila. Al principio no creía en Cristo, se burlaban de él, pero cuando vieron las señales, creyó. Dice: él tiene una gran solicitud acerca de nuestra común salvación. Vean, es algo en común que tenemos. No es por nadie que la tenemos, no es por obra de alguien que haya hecho algo extraordinario que la tenemos. Es gratis, gratis, gratis. Y es de común.
es de todo. Dice, me ha sido necesario escribir, exhortando que contendáis ardientemente. Escuche, hermano mío, Él os exhorta a que contendáis. En los tiempos antiguos las batallas eran cara a cara, cuerpo a cuerpo. No como los días de hoy, no se ven las caras. Él nos exhorta que peleemos cara a cara por la verdad, por la fe que le ha sido dado a los santos. Miren, esto, muchos temen pagar el precio. Muchos temen pagar el precio. Dice, exhortando que contendáis ardientemente por la fe. Como yo dije antes, podemos tener diferencias en teología, pero no en la fe. En lo que el maestro enseñó, no debe de haber ninguna diferencia. ¿Cómo es posible que hay tanta diferencia no teológica hoy en día? Contendáis ardientemente, no importa lo que cueste. Gloria a Dios. Yo le voy a confesar, yo pertenecía a una organización grande en Panamá, cuyos dirigentes tenían prácticas deplorables. Y esas prácticas contendí ardientemente para que las cambiara. Y con su dirigente, cara a cara, me dijo, eso no es ético. Ok. Yo le dije, si tú no lo haces, Dios te quitará y pondrá a alguien que lo hará, porque tiene mucho pueblo. Dios no puede ser burlado jamás. Jamás será burlado. Y ahora más adelante van a ver lo que eso significa. Gloria a Dios. Y dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué significa esto? Que muchos hombres que no son salvos han entrado fingiendo ser buenos, fingiendo ser humildes, fingiendo ser que son algo. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Eso es lo que llama la palabra lobos vestidos de oveja. Se cubren y entran a las iglesias. Dice, ¿quiénes son estos hombres de los que yo estoy hablando? Que desde el principio fueron escogidos para estas malas obras. Son impíos, hombres impíos, engañadores, amadores de sí mismos, intemperantes, implacables, sin amor fraternal, un gran amor propio. Ustedes pueden identificarlo cuando lo ven. Son orgullosos, altivos. Han entrado encubiertamente para dañar a los santos. Dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Son lobos rapaces, hombres impíos, que convierten el libertinaje en gracia. Ahora, uno dirá, pero los que yo conozco no son tan libertinos. Ahora escuchen esto. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. Ok, yo les voy a mostrar algo. Ustedes dirán,
que estos personajes de los que yo estoy hablando no niegan a Dios. Yo le voy a decir que niegan a Dios. Y le voy a decir en qué niegan a Dios. Dios es soberano. Dios es absolutos. Y ellos, al sentirse tan potente, tan grande, tan poderoso, toman la palabra y hacen estatutos, hacen reglas, porque la palabra de Dios no les es suficiente. Ellos son más elevados. Niegan la eficacia de Dios. Y si tú vas a una de estas iglesias y no das tu dinero y no te sujetas a las ordenanzas de ellos, te sacan. No obedecen a Dios, no reconocen a Dios como soberano. Entonces te dirán, ¿en qué es que no están reconociendo a Dios como soberano? Dice, vamos a la última parte y usted se va a sorprender de lo que yo le voy a explicar. Niegan a Dios, Señor Jesucristo. Bien, en Mateo 8, el 10:8 dice, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Escuche esto. Sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonios. ¿Qué recibieron? De gracia. ¿Cuál es la orden del Señor? ¿Recibiste de gracia? Da de gracia. Da de gracia. Escuchen. ¿En qué no reconocen y no obedecen a Dios? En esto. ¿Cómo es posible que cobren por hablar de la gracia? Que cobren por hablar de Dios. Si ellos son salvos y recibieron esa salvación por gracia, ¿por qué cobran? ¿Por qué para traer un predicador de afuera hay que pagar miles de dólares para que nos predique? Si lo que él tiene lo recibió de gracia. No obedecen a Dios. Recibiste de gracia, da de gracia. Escuchen lo que les voy a decir. Cómo se mueven estos lobos rapaces de las iglesias más grandes de América. Y digo lobos rapaces porque la Biblia lo dice que son. En Panamá hay una iglesia muy grande. En Puerto Rico hay otra iglesia muy grande. En Miami hay otra iglesia muy grande. Luego dice el pastor de Miami: me voy de gira. Llamo al de Puerto Rico: ¿puedes cuidar mi iglesia por una semana? Sí, yo voy, con mucho gusto. El de Puerto Rico llama a uno de Panamá y le dice: hermano, dejo mi iglesia por 7 días, ¿puedes venir a cuidar mi iglesia? Él dice: sí puedo. Y el de Panamá, ¿a quién llama? Al de Estados Unidos, que le venga a cuidar su iglesia. Esto lo hacen entre 3, 4 y 5 pastores. Pero queda la orden, como son mega iglesias, cuando este pastor venga, denle una ofrenda de $12,000. ¿Qué? Vamos a Puerto Rico, el de Panamá recibió $12,000. Pero el que le cuidó la iglesia al de Panamá, cuando él se fue, le dieron $12,000. Entonces él regresa a Panamá, el que fue a Estados Unidos regresa a Puerto Rico y todos regresan a su lugar, pasa una semana y cada uno con $12,000 en el bolsillo. Fácil. Esa técnica la aplican varias iglesias de aquí de Panamá.
de Puerto Rico, Estados Unidos, de Colombia. Lobos rapaces, ¿cómo cobran si recibieron de gracia? Lo que tú recibiste de gracia, el Señor te ordena, da de gracia. Volvemos. Y vamos a ver, ahora volvemos al versículo de antes y vamos a ver lo que dice Timoteo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto, evítalos. Muchos de ustedes pensarán, quizás aquí yo no estoy en el lugar correcto porque no me están cobrando plata. Mire, una prueba. Haga la prueba y mírelo. Vaya a un almacén y véase usted mismo y ve un pantalón blue jean. Le vamos a poner blue jean porque es lo más común que hay. Un blue jean, ahora voy a decir marca. Y la marca dice cuesta $60. Y me voy al almacén de al lado y el mismo pantalón con la misma marca cuesta $5. ¿Qué hace el panameño? Compra de 60 porque dice, ese es más caro, debe ser el original. El otro no, porque es barato. Vivimos una vida de la misma manera. Como el evangelio es gratis, no debe ser bueno, porque es gratis. Yo voy donde me sangran y me sacan mi diezmo y me sacan ofrenda y me sacan la plata y no me dejan vivir porque me está costando plata. Ese es bueno porque yo me estoy ganando el cielo. Sépalo, por obra nadie se gana nada. Depredadores. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Yo le he dicho algo. Trate de abrazar a uno de estos. Dele un abrazo. Lo va a rechazar. Porque le arruga su saco o no le olerás bien. Escuche, yo he tenido mucha experiencia. Uno de estos pastores de esta mega iglesia me dijo que él necesitaba una bicicleta, que él qué daría para que alguien le regalara una bicicleta. Yo le dije, bueno, ore. Me lo encontré a mí y me dice, yo sigo orando por mi bicicleta. Y yo, siga. Me lo encontré al año, me quitó el habla. Hay personas que piensan que pueden manipular a todo el mundo. Me he encontrado estos lobos rapaces. Yo pertenecía a un grupo internacional de varones y un día no teníamos local y yo lo hice en mi casa. Yo quedé tan desilusionado. Yo compré de todo para que nada hiciera falta. Comida, algo de tomar, una buena recepción. Y lo que yo vi me partió el corazón. Es la generación de pastores de Panamá que en los próximos 5 a 10 años tomarán control y la rienda del evangelio en Panamá. Cuando terminaron, vino uno que era muy chispa y sacó como si fuera un sombrero y dijo, bueno, vamos a poner ofrenda, y sacó un billete y puso $20 y todos comenzaron a poner $20, $20. Yo me sentí mal, yo estoy haciendo todo esto para que nadie gaste y todos pusieron plata. Yo también puse, pero lo que yo vi después, este agarró toda la plata, se le echó al bolsillo y allá afuera agarró a su amigo, pues mi mitad. Una reunión simple. Recibiste de gracia, das de gracia. ¿Por qué estás cobrando? Son haraganes, no quieren trabajar. Y seguimos en Timoteo. No pierdan el libro que yo le dije de Judas. Y seguimos. Disputa necia de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad,
que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, dice el Señor. Toman la piedad como fuente de ganancia. Toda aquella persona que dice que habla de Dios y toma el ministerio como fuente de ganancia, hay una orden: apártate de los tales. Hay muchos dichos. En Panamá hay muchos dichos. Dice que igual culpa tiene una persona que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Yo hablé con el máximo dirigente de Panamá, de esta organización, y yo le dije: usted debe eliminar eso de los pactos. Eso es un robo. Eso es una mentira. La Biblia claramente nos enseña, y los errores que tiene la palabra en la Reina Valera son claros, que la traducción es en donde dice que hagamos pacto con Dios, es hagamos pacto delante de Dios, y en las otras dos lugares, los otros dos lugares que dicen pactemos con Dios, es hagamos voto. Es voto de la traducción. Él sabe eso. Y me dice: no, yo no voy a hablar en contra de los pactos. No es ético. Y prácticamente fui expulsado de esta organización porque declaro abiertamente y sigo aclarando que me daba vergüenza pertenecer a una asociación que permite que hagan pacto y no hacen nada para evitarlo, sacándole al humilde, sacándole a las ovejas ciegas su plata. Esa es la verdadera razón de todo lo que ha pasado. ¿Qué sucede cuando hay alguien corrupto y nadie hace nada? Viene la impunidad y nadie se atreve a levantar la voz. Pero Dios nos dice a través del apóstol: contendéis ardientemente por la fe, cara a cara, sin tener vergüenza de la verdad. Porque todo aquel que tiene vergüenza de la verdad, dice el Señor: yo me avergonzaré de ti el día que venga. Todo un dirigente diciendo que no es ético hablar de la verdad, hablar en contra de los pactos. Eso me da vergüenza. Tanto estudio, tantos años en el Evangelio para que tenga esos errores. ¿Y saben qué? Es ahí la palabra. Lobos rapaces con capucha de oveja. ¿Y quiere que le diga? Conocen la verdad. No son errores. Lo hacen premeditadamente. Apártate de los tales, dice el Señor. Y seguimos en Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, se hacen la víctima, se hacen ver de que son buenos, de que ayunan, de que oran, de que tienen virtudes delante del Señor. Lobos rapaces. Dice: los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten el evangelio de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano. ¿En qué niegan a Dios? En lo que yo les dije. Dios ha dicho: recibiste de gracia, da de gracia. El apóstol Pablo dice: yo trabajo día y noche para no serles cargoso. El
cargaba al pueblo, Él cargaba a los humildes, mas a estos lobos hay que cargarlos a ellos. Ellos hacen negocio con la piedad, con el evangelio. Y escuche lo que le voy a decir. Todo aquel extranjero que viene a traer un mensaje glorioso de parte de Dios, cobrando $15,000, no lo vayan a escuchar, porque la palabra se necesita en África, se necesita en Haití, se necesita en Nueva Zelanda, se necesita en muchos otros lugares apartados. ¿Qué? Que en Panamá no hay hombres que puedan hablar de Dios, que Dios tiene que mandar a otros de afuera iluminados con los $15,000 aquí. Todo hombre de afuera que venga a predicar, viene a buscar plata. ¿Qué cosa no nos puede predicar que no esté en la palabra del Señor, que no esté en su santa palabra, en su Biblia? ¿Qué mensaje tiene que no hemos escuchado? Lobo, rapaces. ¿Por qué viene a un país que puede pagar? ¿Por qué no va a un país que no le puede dar plata? ¿Por qué no puede dar gracia? Recibiste de gracia, da de gracia. Ahora uno dice, hermano Eliseo, es que este es pastor de tiempo completo, es dedicado a la oración al Señor, su profesión es hablar de Dios. Miren, el Señor quiere ser claro. Judas 1:5 y seguimos. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y estamos hablando de la gracia. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Óigame, pastores de tiempo completo, si no perdonó a su pueblo que sacó de Egipto, que no perdonó a los ángeles, tampoco a ti te va a perdonar. Tiempo completo. Dios no puede ser burlado. Están haciendo usura, están haciendo ganancia del evangelio. Tú, pastor de tiempo completo, puedes trabajar también y no ser carga al pueblo de Dios, porque el evangelio es gratis. El Señor te lo dio gratis. Escúchame si me estás poniendo atención. Si lo recibiste gratis, ¿por qué cobras para darlo? ¿Por qué cobras por hablar? Eso no es una profesión. Te estás equivocando. Dice, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de su vicio contra naturaleza, estamos hablando de homosexualidad, lesbianismo, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ok, antes había un sumo sacerdote dedicado a la palabra del Señor. Pastor de tiempo completo que me escucha, si eres de tiempo completo, no descansarás, te levantarás y orarás. En el día visitarás, agarrarás a lo de tu congregación y con ellos orarás, y con ellos les ayudarás, y si tienen necesidad alimenticia les soportarás, porque dice el Señor, hay alimento en mi casa. Si eres de tiempo completo, seguirás en la tarde y continuarás la labor, orando por los enfermos, sanando a los enfermos, orando por las ovejas de tu rebaño. Y en la noche predicarás
mínimo 5 noches al día, porque eres de tiempo completo a la semana. 5 veces a la semana. Pregunto, ¿a qué llamas tiempo completo? ¿A 2 días a la semana? ¿A que te paguen un salario por hablar de Dios 2 veces a la semana? Dios no va a ser burlado. Yo quisiera ver un pastor de tiempo completo. Si hay alguno, me avisan, yo le ayudo. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Se creen más grandes que Dios. Tienen que hacer estatutos para corregir. Tienen que hacer estatutos para dirigirse. No confían en la palabra de Dios. Han invalidado todos los mandamientos del Señor y han puesto sus propios mandamientos. ¿Cuál era el documento que yo estaba esperando de una persona que iba a llegar para enseñárselo? Yo tenía un grupo que le estaba discipulando para el bautismo. Y vaya que si era difícil bautizarse. Tenía que tomar clases. Y si faltaba 3, eso era como 3 meses, ya no se podía bautizar. Pasaron los exámenes y luego, llenado todos los requisitos, le dieron un documento en donde decía: yo, fulano de tal, es lo que le quería mostrar. Tiene el nombre de la iglesia arriba. Me comprometo a dar mis diezmos y ofrendas a esta iglesia para siempre, aunque me cambie de iglesia. Si me cambio de iglesia por razones de que me quedan más cerca o algo, los diezmos pertenecen a esta iglesia. Y yo me quedé en shock cuando yo vi esto. Lobos rapaces. Supuestamente yo era un diácono y no sabía de eso. Me dio vergüenza. Yo le dije a esta hermana: ignora eso. Eso no es bíblico. Se creen mayores en autoridad que Dios, vendiendo y poniéndole precio al evangelio de Cristo y al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. No quedarán impunes, le digo, no quedarán impunes. Blasfeman de las potestades superiores. Ellos piensan, y ustedes dirán: el hermano Eliseo está bravo, está hablando quizás con amargura. No, hay que contender por la verdad, cara a cara. Hay que luchar, hay que desenmascarar a todos estos lobos rapaces que andan devorando al pueblo de Dios, matando la fe. Son matadores de fe. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Satanás fue supuestamente la máxima creación de Dios, mas Miguel lo venció. Para Dios no hay límite. Se pensó él tan omnipotente que dijo: subiré allá y me sentaré y seré como Dios. Quiso quitarle el puesto a Dios. Él tiene muchos hijos aquí en la tierra, que dice: subiré y le quitaré la potestad al Señor y se hará lo que yo digo, porque yo tengo toda autoridad aquí en la tierra delegada por Él. Y el que no se inclina a mí, escuche, lo he hecho de la iglesia. El que habla en contra de los diezmos, lo he hecho de la iglesia. El que habla en contra de los pactos, lo he hecho de la iglesia. ¿Sabe que yo prediqué en otra iglesia? Y de una vez este señor X que yo estoy hablando llamó y le dijo: oye, yo supe de que Eliseo predicó en tu iglesia. Como quien dice: Eliseo no puede predicar en esta organización, me daña el negocio.
El Señor te reprenda. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Alguien sabe cuál fue el error de Balaam? Ok. Dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Abel tomó para sacrificio la mejor oveja que tuvo, la más gordita, la más bonita, y la sacrificó. Mas Caín tomó el fruto de la tierra, el fruto de la carne, y sacrificó, y tuvo envidia de su hermano y le mató. Tuvo envidia. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Mire, este fue un profeta que le pagaron para maldecir. Hay profetas, y se dicen pseudo apóstoles y profetas, que se le paga para que ore, para que lleve la palabra, para que bendiga. De gracia recibiste, de gracia da. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, pastores de tiempo completo. Error de Balaam. Cobrar por llevar la palabra, por llevar la palabra de vida, por llevar la palabra que lleva a la eternidad. Cobras por eso, se van a salvar todos los que llevan la palabra, porque la palabra es viva. Menos el que cobra por llevarla. Y perecieron en la contradicción de Coré. Coré, el pueblo de Israel, empezó a vociferar y decía a Moisés y Aarón, Dios también nos puede hablar a nosotros. Y estaban inconformes. La tierra se los tragó. Se los tragó. Porque tenían celo, tenían envidia. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Ágape podemos verlo, es una palabra, es como la congregación. Estas son manchas en el original, es como una piedra dentro de tierra o en el agua que no se deja ver, en la cual tropiezan muchos y se lastiman. Estos son manchas en vuestro ágape, en la congregación, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Vean, cuando usted ha visto que uno de estos estos que tienen autoridad, paguen algo, te den algo. No, todo es para ellos. Y me consta, porque teniendo yo una campaña en Darién, campaña en todos lados, veía el ánimo de estos dirigentes de que llevaran provisiones y ayuda a los menesterosos, a los pobres, a los pastores que no tenían nada que comer. Después me enteré que detrás de mí negociaban comprando tierra para que estos pastores la trabajaran y ellos quedaran con un gran porcentaje de las ganancias. Eso mata a la fe. Y es el mismo señor X. A Dios no lo va a engañar. Y él dice que yo tengo espíritu de error porque predico lo que dice la palabra de Dios. Porque leo, yo no explico, yo nada más leo, yo nada más comento, no explico. La palabra de Dios dice: nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos,
La nube representaba para Israel un socorro, un apoyo del sol abrasador, porque además de ser nube, tenía agua y lo refrescaba. Estos pastores son nubes, pero no tienen agua, no refrescan, no ayudan, no alientan. Y me dirá, hermano Eliseo, ¿y qué tiene que ver todo esto con la gracia? Pues basándose en que por gracia soy salvo, no por obra, para que nadie se gloríe. Han engañado a las personas y le han hecho creer que tienen que ayudarse un poquito para estar presentable en el día del juicio delante de Dios. Tienes que hacer buena obra, porque ese sacrificio de Jesucristo no fue suficiente. Tienes que ayudarlo, tienes que dar tu diezmo, tus ofrendas, tus donaciones. Eso te va a elevar espiritualmente. Dice, nubes sin agua no tienen para más nadie. Amadores de sí mismos, todo para mí, todo para mí. Son lobos rapaces, dice, llevados de acá para allá por los vientos. Árboles, escuchen esto, otoñales, miren esto, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Así lo ve Dios, 2 veces muertos. ¿Qué quiere decir eso? Dice la palabra, árboles otoñales. ¿Qué le pasa al árbol de otoño? No tiene hoja, no da sombra, no da cobijo ni a las aves ni a los humanos. Son secos, no puedes obtener nada de ellos. Todo es para ellos, pastores de tiempo completo, todo para ellos. No bendices con tu mano al pueblo de Dios. Árboles otoñales, está seco. Y dice, sin fruto, no pueden dar fruto. 2 veces muerto. ¿Qué quiere decir 2 veces muerto? Está seco, ya está muerto. Y lo han sacado y lo han quitado 2 veces. Estás muerto, seco, más te desarraigaron. 2 veces muerto. Y dice la palabra del Señor, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Qué quiere decir eso? En Judas 1:13, verá que el mar, al final del mar, las olas siempre dejan su porquería en las costas, la basura, los plásticos, las llantas, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Si un muerto hay en la mar, 2 o 3 días lo encontrarán, lo desecha el mar en la costa. Ustedes verán la basura que despiden después. Estos hombres que tomando la gracia como licencia para pecar y pensando que van a sobrevivir y van a ser salvos con toda su lujuria en el dinero, piensan que van a engañar a Dios. Vea lo que sigue. Estrella errante. ¿Qué es una estrella errante? Estrella viene de la palabra asteroide. De asteroide en griego. Y errante. Las estrellas no son errantes. Las estrellas son fijas. Las estrellas tienen luz propia. Los asteroides no tienen luz propia. Se mueven. Son errantes. Estrellas errantes son todos estos pseudo apóstoles, pastores. Y yo no comprendo. Si la palabra del Señor dice, a nadie llaméis Padre desde el primero, ¿por qué llaman muchos aquí en la tierra
A humanos le llaman padre. Si dice la palabra, nadie llame padre. ¿Por qué si dice la palabra en la escalafón, el más pequeño, un maestro? A nadie llaméis maestro, porque tenemos un maestro, Jesucristo. ¿Por qué se empeñan en llamarle reverendos? Profetas, apóstoles, a nadie. Ven cómo falsean, ven cómo no obedecen la palabra del Señor. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De gracia da, de gracia recibe. Hay músicos que cobran miles de dólares. El dicho de la vaca, igual que el que jala la pata, como el que la mata. No seas cómplice de esta aberración. De gracia recibiste, de gracia da. Pagas 25, 30 dólares por escuchar que alaben a Dios. Te haces cómplice juntamente con ellos. No quiero matar el evangelio, quiero avivarlo en sus corazones. Quiero que comprendan cómo la gracia, el abuso de la gracia ha llevado la palabra y el mensaje de Dios a unos niveles de degradación en los cuales ya no se predica el arrepentimiento. Y rapidito, gloria a Dios, para terminar, varios versículos para que vean qué es lo que tenemos que hacer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El que habla la verdad, fuera el que habla la verdad. Ahora, el hombre vive sin ley porque está en la gracia. ¿Qué dice? Porque no hay acepción de persona para con Dios. Gloria a Dios. Dice, porque todo lo que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todo lo que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Los hacedores. Entonces, la ley no ha pasado. Los hacedores son los que están justificados. Tú fuiste justificado primero, entonces te conviertes sin querer en un hacedor de la ley. Por la ley nadie se salva por gracia, fe en Jesucristo. Pero la naturaleza te cambió y te hace hacedor de la ley. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Todo hombre sabe cuando hace mal. Su propia conciencia les acusa, porque hay una ley divina en el corazón del hombre y sabe cuando está haciendo mal. Eso mismo les acusa. Entonces dirán, ¿cómo serán salvas las personas que viven tan lejos y nunca recibieron el evangelio? Recibieron a Cristo, pero no quisieron oír de ellos, de Jesucristo. Su propio corazón le va a juzgar, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Todo hombre sin ley sabe cuando hace mal o hace bien. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y para estar claro, por ley nadie es justificado. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Escuchen, para terminar. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Vamos a ponernos de pie.
Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. El Señor dio la ley en el Pentateuco, en la Torá. Cuando Él vino, fuimos salvos por gracia, no por la ley. Pero el espíritu de la ley nos habla de la gracia. Él dijo, ¿oíste que fue dicho? No adulterarás. Esa es la ley, la letra. Él dice, mas yo te digo, por cuanto miras a esa mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Ese es el espíritu de la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. La gracia en los últimos tiempos va a costar que las personas comprendan que la ley no ha pasado. Va a costar que las personas comprendan que la justificación no es el nuevo nacimiento. El cuerpo de nosotros tiene que ser transformado en los cielos para poder entrar al reino de Dios. Mientras tanto nos queda una lucha inmensa de nuestro espíritu, el alma y el cuerpo. Dios quiere que nosotros leamos la palabra para que nuestra alma se fortalezca. Y que comprendamos que nada puede ayudar a tu salvación. Nada de lo que tú hagas te va a hacer más santo. Nada de lo que tú digas te va a hacer más santo. Porque el sacrificio de Jesucristo fue suficiente. No necesita de nada más. Y se han agarrado de esto para decir, ya puedo pecar. No. Por amor al que es digno. Juntamente con Él morimos y clavamos nuestro cuerpo en la cruz. Y junto con Él resucitamos. Y junto con Él esperamos su venida para ser levantado. Porque la salvación ciertamente es tan poderosa que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa podrá separarte del amor que es en Cristo Jesús. Su salvación es tan poderosa que no hay fuerza en el mundo que pueda separarte de Él. Dios quiere que tú comprendas que Él te ama, que Él murió por ti en el Calvario y que tú eres salvo por gracia, por fe en su obra. Dios me lo bendiga ricamente, hermano. Que estas palabras leídas las analicemos y el Espíritu seguirá hablando a nuestros corazones. Dios me lo bendiga ricamente y que la paz del Señor siempre sea con ustedes, confiando en esa gracia. No hay que hacer nada, pero el hombre de Dios, el hombre justificado, se siente tan comprometido, tan feliz, que da mucho a los demás, mucho al necesitado, sin que nadie lo pida. Dios me lo bendiga ricamente. Amén.